Si se corta a la fuerza una línea de alta tensión, se descubre que el circuito en realidad no se puede interrumpir. En cambio, se genera un largo arco eléctrico. Estos arcos pueden alcanzar temperaturas de decenas de miles de grados Celsius. No solo pueden fundir el interruptor, sino que también implican graves riesgos de explosión y electrocución. Para resolver este problema, se necesita un tipo especial de equipo de interrupción, el interruptor de hexafluoruro de azufre. El hexafluoruro de azufre es un gas muy especial. Su densidad es mayor que la del aire y además no es inflamable ni explosivo. Si se libera, incluso puede apagar el fuego como si fuera agua. Lo más importante es que tiene una estabilidad extremadamente alta y una fuerte capacidad de capturar electrones, lo que le permite mantener buenas propiedades aislantes incluso a temperaturas extremas. Los dos extremos del interruptor están conectados a las líneas de alta tensión. En su interior está compuesto por dos partes. En la parte superior hay una barra de cobre fija y en la parte inferior un manguito de cobre que puede moverse hacia arriba y hacia abajo. En condiciones normales de funcionamiento, el manguito ya ha envuelto la barra de cobre, manteniendo el circuito conectado. Debajo del manguito hay un cilindro y un pistón. El cilindro está lleno de gas hexafluoruro de azufre. En la parte inferior del interruptor se instala un mecanismo de control mecánico compuesto por dos pares de resortes y un conjunto de engranajes, encargado de impulsar el movimiento ascendente y descendente del manguito. Cuando el dispositivo de protección de corriente cercano detecta un aumento anormal de la corriente, envía una señal de activación al relé. El émbolo del relé empuja entonces el mecanismo de bloqueo situado delante, liberando el resorte del lado izquierdo. La tensión del resorte empuja una placa, y cuando la placa desciende, acciona una biela que tira hacia abajo. La parte superior de la biela está conectada a un eje mediante un engranaje. La rotación del eje hace que al mismo tiempo se tiren hacia abajo las tres bielas situadas debajo del interruptor, las cuales están conectadas al manguito. En ese momento, la barra de cobre y el manguito comienzan a separarse. Como se mencionó antes, al separarse se genera un arco eléctrico de altísima temperatura. Al mismo tiempo, el manguito presiona el pistón hacia abajo, lo que hace que el hexafluoruro de azufre se eleve y llene el interior del interruptor. A altas temperaturas, el hexafluoruro de azufre se transforma en iones negativos, que pueden neutralizar rápidamente los electrones en la trayectoria del arco, apagándolo por completo. En ese momento, el circuito queda interrumpido. Para una doble seguridad, normalmente también es necesario desconectar manualmente el interruptor. Al ver esto, surge otra pregunta. En líneas de alta tensión que pueden alcanzar cientos de miles de voltios, no existe ningún voltímetro capaz de medir directamente un voltaje tan alto. Entonces, ¿cómo se conoce su voltaje? Esto depende del transformador de tensión. Debajo de su tubo aislante hay una carcasa metálica. En su interior hay un núcleo de hierro cuadrado, alrededor del cual se enrolla un conjunto de cables llamado bobina primaria. La bobina primaria se conecta a la línea de alta tensión. En el otro extremo del núcleo de hierro también hay otro conjunto de bobinas llamado bobina secundaria. Podemos entender su principio mediante un pequeño experimento de secundaria. Cuando una bobina se mueve de un lado a otro cerca de un imán permanente, al cortar las líneas de campo magnético, se genera corriente en la bobina. Si reemplazamos el imán permanente por otra bobina y la conectamos a corriente continua, según la ley de Ampère, la corriente que pasa por un conductor genera un campo magnético, por lo que la bobina se convierte en un electroimán. Pero si cambiamos la corriente continua por corriente alterna, a medida que la dirección de la corriente cambia constantemente, la dirección del campo magnético también se invierte continuamente. En ese momento, la bobina del lado izquierdo cortará pasivamente las líneas de flujo magnético, por lo que también se generará corriente. Así se completa la transmisión de energía sin contacto directo. Si enrollamos las bobinas sobre láminas de acero al silicio, se puede aumentar la eficiencia de conducción del campo magnético. Según la ley de inducción electromagnética de Faraday, el voltaje inducido es proporcional al número de vueltas del conductor. Es decir, si el número de vueltas de la bobina secundaria es menor que el de la bobina primaria, el voltaje inducido en ella se reducirá en consecuencia. En el transformador de tensión, la relación entre el número de vueltas de la bobina primaria y la secundaria suele diseñarse como 5000 a 1. De esta manera, los 500.000 voltios de alta tensión en la bobina primaria inducen 100 voltios de baja tensión en la bobina secundaria. En la práctica, para medir el voltaje de una línea de alta tensión, se utiliza un voltímetro común para medir la salida de la bobina secundaria y luego se multiplica por la relación de vueltas.